Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy una parte del arte, hoy una parte de la pintura. Y el título del podcast de hoy es El influjo de Alonso Cano. Y me salía un título muy largo porque era El influjo en el barroco granadino de Alonso Cano en el pintor Niño de Guevara. Al final voy a tratar del pintor Juan Niño de Guevara, pero he decidido acortar un poco la titulación de este podcast para no hacerlo interminable y ser casi como un alegato más que un podcast. Estamos viendo cómo hay una serie grande de pintores. Me he centrado en la escuela barroca granadina, que es en la que se engloba a Juan Niño de Guevara, porque es una escuela, una gran desconocida. Vamos por ahí visitando iglesias, templos, recorriendo la monumentalidad que tiene Granada, que se extiende hacia Málaga, también hacia Antequera. Vemos muchos templos, vemos muchas iglesias, y yo por lo menos estaba absolutamente, estaba absolutamente pez en lo que eran todos estos autores, y por eso os los traigo para que por lo menos podáis decir que habéis oído hablar de ellos. Estamos en invierno, frío terrible cuando os grabo. He estado viendo durante las últimas semanas. Ya sabéis que ahora en Madrid, que es tan cosmopolita, hay mucha gente de esta chink, de brunch, grunge, street, de todo tipo de elementos así sorpresivos. Y he visto varios de estos que van que no me meto con ellos, sino únicamente os voy a describir los personajes. De estos van pues con la mitad del pelo color azul y la otra mitad amarillo, o a rayas como una cebra, en fin, de todos estos tipos pintorescos. Y les había visto que llevaban una bolsa colgando a más de uno, negra, con unas letras blancas que ponía Ciria no está en Arco. Y bueno, la primera vez leí la frase y digo, pues esto será algún invento de algún personaje que se lo haya inventado, y que pues como aquí cada uno ya puede customizar o personalizar sus pues prácticamente todo, porque es una imprenta y por muy poco dinero te pueden hacer una bolsa de Juan quiere en Gracieta o de Viva el Chesterfield, pues también te puedes hacer una de esas. Pero yo decía, bueno, pues ¿de qué me suena Ciria? Ciria no es Cilia, no es el nombre de Celia en inglés. Ciria, C-I-R-I-A. Digo yo, pues a mí Ciria me suena a un pintor de nuestra época, y me suena también Arco, me suena a la gran exposición que se hace aquí de obras vanguardistas, bueno, más de que obras de vanguardistas, de prácticamente lo último en actualidad artística, que es la gran exposición que se hace aquí en IFEMA en el mes de febrero. Y entonces dijo, pues si Ciria no está en Arco, ¿dónde está? Y entonces está con estas meditaciones, la palabra no es meditación, aquí sobra, con estas reflexiones, cuando de repente veo una información en la prensa que ponía Ciria, The New York Paintings, las pinturas de Nueva York. Y digo, anda, no
no está en Arco porque supuestamente habrá estado haciendo estas cosas en Nueva York. Así que dije, bueno, pues vamos a ver dónde está Ciria. Y mire dónde estaba Ciria, y Ciria estaba en el Museo de la Neo Mudéjar, que es ese museo tan avanzado, de donde yo suelo contar cosas que pasan. Y entonces dije, pues tengo que ir a ver la exposición. Y un día de estos de Navidad, para mí, ya sabéis que los podcasts son atemporales, que se pueden oír en diferentes etapas del año, pues dije, no habrá mucha gente, voy a acercarme. Era con una joven creativa que es la hija de una amiga nuestra, sobre todo de mi mujer y mía también. Dije, mira, te voy a enseñar un sitio que es muy, muy interesante, que es la Neo Mudéjar, y que ella, que conoce Berlín y que lo aprecia mucho, pues va a parecer igual algo de lo que vistes en Berlín en la visita. No, era muy pequeña. Digo, bueno, pues vamos a ir ahí y vamos a ver la exposición. Bueno, la complejidad sin artificio, como una naturaleza indómita que se rige desde el instinto. Estas son frases que pone Ciria para moverse dentro de lo que es su exposición. Así nos presenta Ciria esta exposición, que recorre una azar de caminos cruzados, tránsitos de ida y vuelta, derivas casi iniciáticas de un creador hambriento de romperse, resquebrajarse, negarse e intentar desde un exilio elegido reorientar su producción artística en el Nueva York de principios de siglo, para culminar aceptando que su huella es tan personal e intransferible que se puede hallar la salida del laberinto de esta especie de cuadros que salen de su dédalo creador. El artista puede reinventarse para no huir de sí mismo. Siempre estará esa laguna, la laguna Estigia, donde nacemos al tránsito de una muerte constante, como se acredita en la rueda de Samsara. La cartografía de obras que abarca esta exposición está enmarcada en un contexto de territorialidad, donde la estancia de Ciria en Estados Unidos por más de 7 años, y más concretamente en la ciudad de Nueva York, una producción que le acumula como una de las voces frescas y referenciales de nuestro arte transfronterizo, y su inmersión en la búsqueda de un lenguaje netamente contemporáneo que se ve afectado por sus derivas de sus experiencias y recorridos por residencias artísticas en Israel, en el Reino Unido, en Francia, en Finlandia o en Alemania. Ciria acredita un hacer creativo que eclosiona, explota ante el espectador desde su contundencia de un gesto liberador. Sus trabajos a menudo guardan un conocimiento torcido, una huida de las fauces de la contención estética que exploran el exceso, el brutalismo y la visceralidad no exenta de belleza. Sus cuadros recuerdan mucho como a explosiones expresionistas, al menos es como lo he entendido yo. El acto armónico, casi sonoro de algunas obras, como Hombre de corazón estrujado, revela una ternura que a veces se esconde tras su producción de máscaras, de rostros fragmentados, de esferas ovaladas, donde acierta a enjaular sus emociones o experimentos, como en la obra Posible Nacionalidad. Esta recopilación, que ha dirigido el propio artista, recorre gestos creativos que abarcan un periodo de más de 7 años en Nueva York. Obra nunca mostradas en nuestro país, que tenemos la suerte de poner en diálogo con la naturaleza brutal e industrial de lo que es el Museo de la Neo Mudéjar. Esto es Ciria y sus pinturas, sus trabajos de Nueva York. También a la vez estaba expuesta una colección de obras de Eva Miquel, que está, una parte está en la Neo Mudéjar y otra parte está en el Museo Nacional de Antropología.
Esta mujer trabaja mucho todo el tema de la inmigración y entonces lo que hace son pues como una especie de pantallas y de televisiones, hacer como narraciones de las personas que han tenido que vivir la experiencia y han llegado aquí desde el agua, desde la patera. Por eso la exposición se titula Desde el agua, que es una narrativa instalativa que nace de un compromiso de escucha directa con personas migrantes. La fuerza de su obra radica en la visión, no en una mirada externa sobre el proceso migratorio, sino en una mirada que trasciende la escucha para instalarse en los ojos del otro, que es el que nos mira y cuenta su experiencia. Mirando desde la realidad de la otra persona, colocar el foco en la memoria, en la experiencia que viaja desde el mar y busca un referente que le conduzca a la tierra, y la obra que presenta Eva Miquel se adueña de diversas técnicas y lenguajes contemporáneos. Aunque su grueso radica en el dibujo, la obra asume una deriva de soportes, formatos que van pasando del papel, que tiene una parte de obra en grafito, al vídeo y a la fotografía. Desde el agua es un silencio consciente, el mismo que podríamos experimentar al hallarnos rodeados de agua salada y sumergidos en esa ansia vital que dialoga con nuestra respiración, y hay voces anónimas en esta exposición, realidades vivenciales que tienen cuerpo, ojos, bocas, piel y sonidos, y hay relatos que deben ser escuchados, situaciones que nos confrontan ante nuestra queja sobre y desde el privilegio. Hay que volver al mar, conectarnos con la otra orilla y entender que las fronteras son violencias muchas veces ejercidas desde el poder. Lo natural es migrar, lo hacen muchas especies, las aves, los peces, las mariposas, los mamíferos migran y buscan un lugar mejor donde estar, donde alimentarse y donde vivir. Huir del frío o del calor, del hambre o de la guerra no nos hace diferentes. Esto ha sido un país de migrantes, reconocemos, en los que ahora buscan la misma oportunidad que nuestros padres o nuestros abuelos que fueron a América. Allá está Cuba, allá está Venezuela, allá está Argentina, allá está Alemania, Francia, Suiza, Andorra, todo lo que fue nuestro movernos y nuestro migrar. De eso trata esta exposición. La artista nos revela que el vértigo de escuchar al otro, de mimetizarse en su realidad, hace aflorar las semejanzas a nuestros propios deseos, sueños o anhelos. Interesante esta exposición. Estamos viendo pintores del barroco y es muy interesante verlos, pero también es muy interesante vivir lo que es nuestra realidad de cada día y qué arte y qué, vamos a decirlo, qué sensibilidades nos están mostrando cada día, porque eso también hace actual y es lo que quiero también que sea un poco el podcast, que refleje también las realidades de lo que está pasando. Bueno, Juan Niño de Guevara. Tal como señala el propio artista, el propio pintor, en su expediente matrimonial, a pesar de su origen madrileño por nacimiento, su vida transcurrió desde muy pronto en Málaga, donde llegó con sus padres a la edad de 2 años, permaneciendo desde entonces en la ciudad, si bien con posibles viajes esporádicos a otros lugares. Sus progenitores, Luis Niño Ladrón de Guevara y Mariana Enríquez de Porres, procedían de familias nobiliarias bien conocidas. El padre estaba directamente entroncado con el famoso cardenal Fernando Niño de Guevara, inquisidor general y arzobispo de Sevilla, inmortalizado por ese famoso retrato del Greco que se conserva en el Metropolitan Museum of Nueva York, y la madre, por su parte, estaba emparentada con Fray Antonio Enrique de Porres, que ocupó el obispado de Málaga, así como importantes cargos políticos como virrey y capitán general de Aragón. La protección de este importante prelado brindó a la familia del artista, hizo decisiva en lo que fue su biografía. De hecho, el padre ocupó el puesto de guardia de palacio y de caballerizo mayor, un destacado cargo palatino de entre los servidores de
de Fray Antonio, que ofrecía a la familia una cierta posición económica y social. Efectivamente, al ser nombrado Fray Antonio obispo de Málaga en 1634, el matrimonio con sus hijos se trasladaron también a la ciudad andaluza como familiares, acompañando al prelado. Tal como se ha dicho, en aquellos momentos Juan contaba con tan solo 2 años. Al parecer tuvo 2 hermanos mayores, Juana, que murió en 1662, y José, hombre de gran cultura, médico y hermano de la Hermandad de la Paz y de la Caridad del Hospital de San Julián, que murió en 1688. Este Hospital de San Julián lo veremos en muchas de las citaciones que hagamos a sus obras. El pequeño de los hermanos, Nicolás, profesó como dominico en el convento de Santo Domingo de Málaga en 1654. Durante la segunda mitad del año 1635, Fray Antonio permaneció en Roma como embajador ante el Papa con el fin de impulsar la definición dogmática de la Inmaculada Concepción, y entre 1640 y 1642 ejerce como virrey y capitán general del Reino de Aragón, volviendo a su sede episcopal durante un breve periodo de tiempo para regresar de nuevo a Zaragoza en 1645 con similar cargo a instancias de Felipe IV, muriendo en ejercicio de dichas funciones en 1648. Durante estos ajetreados años de idas y venidas del obispo, no está clara la situación familiar. Parece que el padre, en buena lógica, debió acompañar al nuevo virrey en razón de su cargo, mientras que Juan permanecería en Málaga, si bien se trata tan solo de conjeturas posibles. En cualquier caso, lo que es seguro es su entrada en el año 1644 en el taller de Miguel de Manrique, maestro hispano-flamenco instalado en Málaga desde el año 1635. ¿Quién era Miguel de Enrique? También conocido como Miguel de Amberes, había sido soldado primero y luego fue un pintor barroco español, nacido en Flandes, hijo de padre español y de madre flamenca, y establecido en Málaga en 1635, y representa junto con Pedro de Moya la introducción del influjo flamenco en la pintura andaluza. Todo lo que sabemos de él era impreciso, que había nacido en Flandes, que allí aprendió a pintar junto a Rubens y que después volvió a España y se estableció en Málaga. Pero sin embargo, a través del historiador Jordan, ha apreciado que algunos datos más de su vida, como que su padre malagueño marchó a Flandes en 1592, alistado en uno de los tercios, y que llegó a alcanzar el grado de capitán, que erróneamente se le ha atribuido al pintor. Allí en la ciudad de Lamarque se casó, y de ese matrimonio salió este autor en los primeros años del siglo. Sabemos también que ejerció la carrera de las armas, y en 1636 ya estaba la familia en Málaga, pero el artista estuvo también en Génova. En 1643 se casó en Málaga y ni entonces ni después llegó a gozar de bienestar económico. En su taller se inició Niño de Guevara, y en esta ciudad el 11 de mayo de 1647 falleció, y su testamento revela que además de pintura religiosa cultivaba también el retrato. No eran numerosas las obras atribuidas al pintor que sigan conservándose. Para mayor desgracia, en los incendios que hubo cuando la guerra en 1931 se han perdido muchas. Su lienzo más famoso es La comida en la casa del fariseo, que procedente del convento de la Victoria se conserva en la catedral. El fiel discípulo de Rubens se revela en él, ya que repite la composición del cuadro del maestro que hay existente en el Museo del Hermitage, en San Petersburgo. Es posible que las variantes y adiciones, así como el alargamiento dado a la composición, procedan del grabado en que se inspira. Expresa con gusto y cierta soltura el arte grandilocuente y suntuoso de Rubens. Con este autor hay que relacionar también una serie de lienzos de las virtudes que se encuentran en la catedral,
que dentro de lo flamenco ofrecen rasgos personales, sobre todo de colores, evitando verdes y azules, y cierto vigor y grandiosidad en lo que es la creación. Volviendo a Juan Niño de Guevara, lógicamente con él tuvo, como os estoy diciendo, una primera formación de tradición flamenca que alcanzaría hasta el año 1647, año en el que se había estipulado el fin del contrato de aprendizaje y en el que casualmente moría el maestro, apareciendo Juan Niño como testigo en el testamento del pintor. A partir de esos momentos, en base a las informaciones del autor Palomino y dadas las características estilísticas que adopta su pintura, se ha supuesto el perfeccionamiento de su formación junto a Alonso Cano, con el que le llegaría a unir una cierta amistad. En este sentido, parece que a instancias del marqués de Monteveledo, cuñado de Fray Antonio Enríquez, pudo realizar una estancia en Madrid para completar su formación junto al maestro granadino entre 1647 y 1649, volviendo a visitarle con frecuencia en Granada a partir de 1652. De ahí os digo el influjo granadino, el influjo de Alonso Cano. Durante estos años de formación no solo se aplicó al arte de la pintura, sino que gozó de una esmerada educación y llegó a poseer una elevada cultura humanística, estudiando gramática, retórica y latín, pues tal como señala el autor Palomino, fue un hombre versado en buenas letras. Sin duda la cercanía y protección de Fray Antonio de Enríquez tuvo mucho que ver con ello, ofreciéndosele unas posibilidades en general vedadas para el resto de los pintores. Prueba de ello es que llegó incluso a componer algún soneto, como el que publicó con tan solo 17 años en la obra de Exemplar de Castigos y Piedades que se experimentó en la ciudad de Málaga, dada a la imprenta con motivo de la epidemia de peste bubónica que golpeó a la ciudad en 1649. Precisamente en aquellos dramáticos momentos, Juan Niño dio prueba de su espíritu generoso y altruista, producto de una profunda convicción y un hondo sentimiento religioso, dedicándose con su hermano José a asistir a los enfermos de la peste. Esta misma fe y fervor religioso es la que en parte veremos que traslada a sus cuadros. En 1653, con motivo de su matrimonio, declara tener 21 años y haber nacido y residido en la Villa de Madrid, de la que se vino a Málaga con sus padres a los 2 años y desde entonces haber permanecido en esta ciudad. Se casó con Manuela Jerónima de León y Hermosilla, que en aquellos momentos contaba 17 años y era hija de Blas de Escudero y María de León Hermosilla. Se trata de un enlace rodeado de cierto misterio, pues al parecer el padre de Juan Niño no le concedió su aprobación, sin que sepamos muy bien por qué. Tal vez por ello el pintor no aportó dote alguna, mientras que su esposa llevó una respetable cantidad que pone en evidencia la desahogada situación económica de su familia. Si bien Manuela tampoco pudo firmar porque no sabía escribir, tenía que hacer una cruz o poner el dedo. El matrimonio se instala en la casa de los padres de la esposa, en la parroquia de Santiago, donde vivirían muchos años. Debió ser este el emplazamiento del taller del pintor, si bien durante estos primeros años no hay referencias documentales de encargos pictóricos. Junto a ellos vivía su suegra con algunos criados, lo que da idea de la relativa comodidad económica en la que, gracias a María de León, gozaba el matrimonio. Juan Niño y su esposa tuvieron 14 hijos, de los que hay constancia documental, aunque solo la mitad llegó a edad adulta. En 1654 nacería el primogénito, Diego Luis, que murió a los pocos días. En esos momentos, aparte de una posible estancia en Granada junto a Cano, hay referencias de ciertas actividades inmobiliarias en relación con su suegra, lo que nos habla de una holgada situación económica. Y en 1658 nacía su segundo hijo, una niña que recibiría el nombre de Mariana. A los 2 años venía al mundo Francisca de Paula, cuyo padrino fue
un canónigo de la Catedral de Málaga, índice de los intereses y relaciones sociales que el pintor iba poco a poco estableciendo. Tal vez en esas fechas comienzan a llegarle algunos encargos de importancia en la catedral, tales como los lienzos de los arcos colaterales de la capilla del Cristo del Amparo. En el año 1658 llegaba a la capital de Málaga el escultor Pedro de Mena para ocuparse de la culminación del coro catedralicio, asunto importante en la vida del pintor, pues ambos artistas participarían conjuntamente en alguna empresa en años posteriores, como tendremos ocasión de hablar. En el año 1661 cambia durante un breve tiempo de domicilio y en 1562 nacía su hija Juliana Inés, que también habría de morir pronto, lo mismo que Dorotea Rosalía, nacida en 1664, y 3 años más tarde venía al mundo Ignacio, que este sí había de tener más larga vida. Por aquella misma época se sitúa la estancia del mismo Cano en Málaga, estando documentada con seguridad su presencia en la ciudad en el año 1661. Bien, tradicionalmente se ha mantenido también otra más duradera entre 1665 y 66, pero no hay constancia documental que lo corrobore con toda seguridad. En cualquier caso, debió ser un acontecimiento importante en la vida de Juan Niño, que tendría ocasión de continuar aprendiendo y de compartir impresiones con su maestro. En 1668 moría su padre y en 1671 nacía una nueva hija, Vicencia Isidora, a la que seguiría después otra hija más. De ambas hay referencias posteriores, por lo que llegarían a edad más madura. Lógicamente, la actividad del pintor, intensa por demás, no se circunscribía exclusivamente a Málaga, sino que en razón de los encargos que le surgían se trasladase a aquellas ciudades cercanas para atenderlos debidamente según los casos. Así ocurrió, según nos relata Palomino, en 1676, cuando decora con lienzos de la vida del santo el claustro del convento de San Agustín de Córdoba. Y ese mismo año nace su hijo Fabián Sebastián, que llegaría a ser capitán de infantería. Desde el punto de vista artístico resulta aún más importante su colaboración con Pedro de Mena en dicha fecha. Efectivamente, para el retablo de la Virgen de los Reyes de la catedral, Juan Niño realizaría la traza, ejecutado por Pedro de Mena, el conjunto escultórico que sería dorado por Juan de Mora. En 1679 nace una nueva hija, Juana Manuela, que también moriría pronto, y ese mismo año moría su suegra María de León, que fue enterrada en el convento de Nuestra Señora de la Merced. Nuevamente viene al mundo otro vástago en 1681, engrosando la larga lista de los que morían al poco de nacer, y poco tiempo después fallecía también la madre del pintor, que desde la muerte del padre vivía con Juan Niño y su familia. Durante estos años constatan una escasa presencia documental de Juan Niño, que por permanecer trabajando en algún encargo fuera de Málaga no nos ha llegado esa relación. Según el padrón del año 1688, viviendo en la parroquia de Santiago junto a su mujer y a los 7 hijos que habían sobrevivido, es la referencia que tenemos. Sin embargo, a partir de 1690 se muda a la parroquia de los Santos Mártires. En esta fecha aparecen elogiosos calificativos al pintor en el testamento de un canónigo de la catedral, lo que vendría a confirmar las buenas relaciones sociales establecidas por Juan Niño y mantenidas a lo largo de los años. Además, dicho documento resulta muy interesante, pues se menciona un retrato de Felipe IV a caballo, de mano de Velázquez, que el canónigo deja en herencia a Juan Niño. Durante esta etapa de madurez, tanto personal como pictórica, se ocupará de la realización del programa iconográfico para la decoración de la iglesia de San Julián de la Hermandad de la Santa Caridad, formado por un ciclo de más de 30 lienzos, solo se conservan 15, en lo que habría de ser su obra más importante realizada en los primeros años de la época
del año 1690. Y hasta aquí nos has traído hoy todo lo que es el relato de la historia de Juan Niño de Vergara, abriendo nuestro horizonte sobre todo lo que es el mundo del barroco granadino, y que nos está siendo de gran interés y que vamos desmadejando, vamos informándonos más. Hemos empezado con que Ciria no estaba en Arco, y hemos terminado con centrando en todo lo que es la historia a un gran autor malagueño, pero comprendido ya también en lo que era la escuela barroca granadina. Juan Carlos González, Historia con Sentido, encantado un día más de acercaros una parte de la historia.